¿Cómo están mis estimados estudiantes? Nuevamente reitero mis saludos. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la última clase de la unidad número 3. Ya tomando en cuenta que solo falta prácticamente mes y medio para que ustedes estén pasando a noveno. Buenas noches, ¿Cómo pasa licenciada. el tiempo tan rápido? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos a empezar entonces revisando lo que son los números racionales y después un poco también de las fracciones equivalentes. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio entonces. Recuerden que vamos a estar resolviendo ejercicios con ustedes y va a depender también de ello que lleguemos a las preguntas de la clase en vivo. Buenas noches, Miss. José, muy Hola. buenas noches, bienvenido. Buenas Ya, noches, licenciada. ¿cómo está? Muy buenas noches. Sigan nomás. Bueno, ¿qué nos dice que son los números racionales? Son aquellos que pueden ser expresados como cocientes. Al hablar de cocientes, quiere decir que son eh, expresados en forma de fracción. Cuando hablamos de fracción, tenemos numerador, raya de fracción y denominador. Eso significa que el numerador puede o debe dividirse para el denominador. Entonces, los números racionales son aquellos que se pueden representar como una división o como una fracción, que es lo equivalente. Tenemos el ejemplo, todos los números racionales pueden representarse de esta forma: A sobre B, en donde A y B son enteros y B no puede ser por ningún caso no puede tomarse en ningún caso el valor de cero, no puede ser cero. Aquí tenemos una gráfica que nos dice que los números racionales, aquí tenemos, están representados con o denotados con la letra Q. Nosotros vemos una letra Q y significa que estamos hablando ya de números racionales. A la vez, los racionales están expresados como cociente, ¿ya? De una fracción. También tenemos los números enteros y los números naturales. Los números enteros denotados con la letra Z. ¿Cuáles son los números enteros? Aquellos que no tienen parte decimal. Aquellos que no tienen decimales. ¿Ya? Y los números naturales son todos aquellos que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos también más ejemplos de lo que son los números racionales: un medio, un cuarto, dos tercios, 1,25 y así sucesivamente. ¿Qué les decía? Cuando hablamos de números racionales estamos hablando de cocientes. Y al hablar de cocientes, a su vez, estamos hablando de fracciones. Las fracciones tienen siempre un numerador, una raya de fracción y un denominador. Cuando hablamos de fracciones como términos, tienen también que su signo. Cuando una fracción está o se encuentra al inicio y no tenemos visiblemente un signo como ser el signo negativo, no hay ese signo, se sobreentiende que el signo que la acompaña es positivo. El signo positivo o el signo más nunca se lo escribe cuando se encuentra al inicio de un ejercicio. Aquí podemos decir que hay más un sexto, ¿no es cierto? Pero el positivo o el signo más no se lo escriben, ¿ya? ¿Qué nos dice? Es una expresión numérica que representa una o varias partes iguales de la unidad, cuando estamos hablando de una fracción. Ahora hablemos solo del numerador. ¿Qué representa el numerador? El número de partes que se toman de la unidad. Por ejemplo, si nosotros, aquí tenemos un círculo, ¿ya? Pero este círculo vamos a hacer cuenta que es una pizza, ¿no es cierto? Hay una pizza. Entonces, el numerador me va a indicar el número de partes que estamos tomando de la unidad. Y el denominador me va a indicar en cuántas partes hemos dividido esa pizza, por llamarlo así. Ok, entonces ahí tenemos, de acuerdo a la gráfica que tenemos, hemos tomado una unidad de ¿qué? De 6 partes en las cuales hemos dividido la pizza. Eso como para representar o para
aclarar lo que es el numerador y lo que es el denominador. ¿Ya? Aquí en esta representación quiere decir que hemos tomado una de 6 partes que tiene la pizza. Si estuvieran 2/8, ¿qué significaría? Que hemos tomado 2 de 8 partes que tiene la pizza. ¿Ok? Que tenemos acá el denominador. Bueno, preciso lo que les estaba indicando. El denominador me indica el número de partes iguales en que se divide la unidad. El denominador me indica el número de partes iguales y el numerador que me indicaba cuántas partes yo he tomado de esa división. Aquí podemos ver ejemplos de la estructura o cómo se pueden de pronto presentar este tipo de fracciones. Las fracciones positivas se pueden encontrar de esta manera. Como les dije, o no tienen un signo que les acompañe, ¿ya? O también de esta forma, menos y el número, en este caso tenemos -3 dividido para -5. Aquí tenemos que aplicar ley de signos y desaparecen, ¿cierto? Menos por menos, más. Otra vez, por eso estamos hablando solo de positivos y cómo podemos encontrarlos. Aquí tenemos de entrada ya un número positivo que no tenemos que aplicar ninguna ley de signos. Acá tenemos tanto en el numerador negativo como en el denominador negativo. Aplicando ley de signos, menos por menos es más. ¿Ya? Entonces me queda igual positivo, ¿cierto? Acá tenemos menos que va en la raya de fracción y -5. En cualquiera de estas presentaciones tenemos que aplicar ley de signos. Esto nosotros ya vimos en las clases anteriores, que era la ley de signos, cuando nosotros podemos multiplicar, como en este caso, la multiplicación o producto de signos iguales siempre me va a dar positivo. ¿Qué quiere decir signos iguales? Menos por menos me da más por más me da más, ¿ya? Y la multiplicación de signos desiguales, ¿qué me da? Negativo. ¿Qué quiere decir signos desiguales? Más por menos, menos y menos por más, menos. ¿Ya? Estoy recordándoles lo que ya vimos en la clase anterior, en las clases anteriores. Entonces, aquí tenemos -3 dividido para -5. Menos por menos más. ¿Se dan cuenta? Todas estas formas de representar son en términos positivos. ¿Ya? Ahora, en términos negativos tenemos esta forma, un negativo en el numerador, ¿ya? Que si nosotros aplicamos ley de signos, menos por más es menos. Nos va a quedar de igual forma negativo, ¿cierto? Ahora, con negativo en el denominador, igual aplicamos ley de signos, menos por más, menos. Ustedes dirán, pero ¿dónde está el más? ¿Ya? En el numerador, aquí en el denominador, no hay signo, ¿no es cierto? Para el denominador, pero se sobreentiende que es positivo, ¿ya? Siempre que no tenemos un signo que lo acompañe, se sobreentiende que es positivo. Como acá tenemos negativo, ¿qué tenemos que hacer? Ley de signos. Menos por más, menos. De igual manera acá, no tiene signo, pero se sobreentiende que es positivo. Menos por más, menos. ¿Ya? Aquí sí tenemos que de una expresado en términos negativos. Estas son las 3 formas, en cambio, de expresar una fracción en término negativo. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos también. Nos dice -8/3 es un número racional porque puede ser escrito como el cociente de 2 números enteros. Al hablar de cociente estamos hablando de fracciones, ¿ya? Entonces, para resumirles, el conjunto de números racionales son todos aquellos que se pueden expresar como cociente de una fracción. Al hablar de cociente, quiere decir que tiene numerador, raya de fracción, denominador, en donde el numerador y el denominador van a pertenecer al conjunto de los números enteros, ¿ya? Y B va a ser diferente de cero. El denominador siempre tiene que ser diferente de cero. Vamos a ver lo que son las fracciones y decimales y cómo pasar de fracción a decimal. Ahora, como nosotros ya sabemos que una fracción es una división,
lo que vamos a hacer para obtener el resultado cuando tengamos ejercicios en términos fraccionarios es aplicar esa división. En el primer ejemplo tenemos 3 dividido para 5. Si efectuamos esta división, nos da a 0,6. Si vamos efectuando nosotros divisiones en términos fraccionarios, lo que vamos a obtener es un resultado, ¿no es cierto? Ya, y este resultado va a ser en función de decimales. Estos decimales, para estos decimales hay varios tipos. Pueden ser decimales exactos, decimales periódicos puros, o decimales periódicos mixtos. Toda fracción podemos pasar a una forma decimal, basta con dividirle. Por ejemplo, aquí tenemos un decimal exacto, cuando al dividir me da un solo valor de decimal. Si nosotros dividimos 3 para 5, me da a 0,6 exacto, no hay más valores. Ahora también tenemos decimales periódicos puros. ¿Qué quiere decir periódico puro? Cuando al dividir, como en el ejemplo, 5 para 3, me da 1, si ustedes van efectuando la división, se pueden dar cuenta. Me da como resultado 1,6666666 tendiendo al infinito. Para no, porque no podemos expresar la escritura al infinito, lo que vamos a utilizar es este símbolo matemático para denotar que este 6 se extiende hasta el infinito, ¿ya? Este símbolo significa que el 6 tiene infinitas repeticiones. Entonces estamos hablando de un decimal periódico puro. Para hablar de decimal periódico mixto, cuando al efectuar una división, como en este caso 5 dividido para 6 me da 0,8, pero ya no es puro porque no es únicamente un valor. Por ejemplo, acá era puro, ¿por qué? Porque era únicamente el 6 actuando como decimal. 6 al infinito, ¿no es cierto? Pero acá si dividimos 5 para 6 ya es 0,8 y de ahí el 3, en cambio, se repite al infinito. Por eso el símbolo únicamente está en el 3. ¿Ya? Ese símbolo significa que el valor al cual está cubriendo va a tender infinitas repeticiones. ¿Listo? Ahí tenemos la diferencia entre decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Bien, ahora sí tenemos ejercicios, precisamente de lo que les estaba hablando. Tenemos entonces que aquí una suma de fracciones. 2/3 más 1/4. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener el MSM? Vamos a multiplicar estos dos. 3 por 4, 12. Ahora, este 12 va a actuar como denominador. Ahora, este 12 tengo que dividirle para 3. ¿Cuánto es 12 dividido para 3? A 4, ¿no es cierto? Y el resultado multiplicamos por el numerador. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Ya tengo las fracciones. Fracción 1, 2/3, más fracción 2, 1/4. ¿Qué tengo que buscar? El MCM. Para ello voy a multiplicar los denominadores. 3 por 4, 12. Este denominador que he obtenido, voy a dividir ¿para qué? Para el primer denominador. El resultado de esa división lo multiplico para el numerador. Entonces, 12 dividido para 3, 4. 4 por 2, 8. ¿Ya? Continúo con el signo de la operación que es positivo, más, y es el más que yo paso acá. 12 dividido para 4 a 3. 3 por 1, 3. Ahora realizo las operaciones que me quedan tanto en numerador como en el denominador. En el numerador tengo una suma simple. 8 más 3, 11. 11 dividido para mi denominador, que es 12, ¿verdad? Podemos llegar ahí hasta el final, que podemos dividir 11 para 12 y ya nos queda un resultado. ¿Cuánto queda en este ejercicio 11 dividido para 12? 0,91666666, ¿cierto? Ya, ahora van
a realizar ustedes después de todas las indicaciones que le di. Tenemos 3 ejercicios para resolver. Los escucho. ¿Hacemos uno más o van a realizar ustedes los 3 y les evalúo? ¿Sí está entendido hasta aquí? No, hacemos uno más, Lice. Uno más, Uno más, está bien. licenciada, sí, por Hacemos uno favor. más y los 2 hacen ustedes, ¿ya? A ver, continuamos con el segundo entonces. Vamos viendo el proceso. Aquí tenemos el ejercicio menos 5 cuartos menos 2 tercios, ¿no es cierto? Entonces, aquí es el mismo ejercicio. Es lo mismo que le pasó acá, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el MCM. ¿Cómo lo tengo? Multiplicando estos dos valores. 3 por 4, aquí coincidió que dio 12, no siempre va a coincidir. Por ejemplo, acá el MCM ya va a ser 8. Ya, acá continuamos con 12, 4 por 3, 12. Este valor dividimos para cada denominador y multiplicamos por el numerador, incluyendo su signo. Entonces, 12, ustedes pueden ir haciendo en las calculadoras. 12 dividido para 4 a 3. 3 por 5, 3. 15. ¿Con qué signo? Negativo. ¿Qué signo le sigue? El signo menos. 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2, 8. ¿Qué tengo aquí en el numerador? Tengo una suma de signos negativos, suma de valores, suma de números, suma de coeficientes numéricos con signos negativos. Entonces, menos 15 menos 8, 23, negativo, ¿ya? Se suman los coeficientes numéricos, se conserva su signo. Menos 23 dividido para 12. De igual manera podemos dividir y nos queda la respuesta en decimales. ¿Tienen alguna duda? Hicimos uno con positivos y otro con negativos. Disculpe, ¿y de dónde sale el 23 arriba del 12? En el último paso que hicimos, Sí, Lice. ya. Aquí tenemos menos 15, ¿no es cierto? Ya fuimos haciendo el proceso anterior. Obtenemos el MCM multiplicando. 4 por 3, 12. Ahora este 12 pasa a ser el denominador. Entonces 12 dividido para 4 a 3. 3 por 5, 15. ¿Con qué signo? Con signo negativo. Menos, que es el signo también del ejercicio. 12 dividido para 3 a 4. ¿No es cierto? 4 por 2, 8. En el numerador, ¿qué me queda? Menos 15 y menos 8. ¿Qué hago yo? Sumo los valores numéricos y conservo su signo. Conservo el signo, ¿no es cierto? Es una suma de números negativos. Menos 15 menos 8 es menos 23. De ahí sale el menos 23. Dividido para 12. ¿De acuerdo? Gracias, Lice. Ya, vamos haciendo el tercero y el cuarto. Y me van enviando al chat. Me van enviando al chat.
Muy bien, Darwin. Perfecto. El primero está muy bien. Y el segundo también, sí, exactamente. Es así. Darwin, vamos a revisar Cristian. Cristian, el segundo. Veamos un momentito. Cristian, el MCM es solo la parte numérica y no incluye el signo. ¿Ya? Entonces, usted lo que tiene que hacer ahí es 4 por 2, 8. Solo 8, no menos 8. Ahí está el error. O primero, ¿cuál es el primer paso que pueden hacer ahí? Multiplicar estos dos y me queda 3 cuartos positivos. ¿Ya? Entonces vamos trabajando con los 3 cuartos positivos. Porque aquí donde les estoy señalando, ¿qué les dije que podíamos hacer o cómo se podían presentar los positivos? ¿Se acuerdan que les indiqué una clasificación para los modelos de presentación en términos positivos y en negativos? Entonces, eso está dentro del ejemplo que yo les di en positivos, ¿no es cierto? Podemos multiplicar menos por menos más. Ponemos únicamente 3 cuartos menos un medio y ahí sí empezamos a resolver. Y ahí nos da un denominador de 8, no de menos 8. Perfecto, sí, mi estimado. Déjeme revisar de quién es ahorita. Perfecto, Junior. Sí, está bien. Continuemos con el segundo, por favor. Jefferson, muy bien, muchas gracias. Exactamente, ese es el valor. A ver, Verónica, vamos a revisarle. Sí, perfecto. Me alegra que la última explicación haya sido la vencida, porque veo que me han entendido casi todos. Sigo esperando respuestas unos 2 minutitos, ¿ya? Practiquen para que ustedes mismos se vayan dando cuenta luego en dónde tal vez algún proceso no está entendido en la explicación que voy a dar después. Andrés Dávila. Me envía solo las respuestas, pero no. Envíe las respuestas, Jackson. Sí, Andrés, usted se me está confundiendo en el proceso. Me gustaría ver la foto para identificar dónde. Jackson, perfecto, muy bien, Nancy. Muy bien, Jackson, muy bien, Nancy.
A ver, Nancy, déjeme revisar. Ya, al final, Nancy, usted no está multiplicando, no está aplicando la ley de signos. En menos 5, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar menos por menos más 5 sextos. ¿Ya? Entonces allá se le revierte todo. Déjeme revisar. Sí, queda igual. Menos. No, bueno, ahorita revisamos, Nancy, ¿ya? Listo, mis estimados estudiantes. Hasta ahorita llegamos con esta práctica. Sí, perfecto, María. Jackson, le dije que me envíe nomás. Envíeme nomás por solo las respuestas escritas, ¿ya? No preciso la foto. Envíeme las respuestas. Muy bien, me alegra. En su mayoría es cuestión de un par de signos por ahí que se me están confundiendo. Vamos a revisar el ejercicio primero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ley de signos, menos por menos más, 3 por 4, perdón, menos por menos más, 3 cuartos, menos un medio. Entonces, aquí, como les dije, vamos a aplicar la ley de signos y vamos colocando los resultados que hemos obtenido. Entonces, para buscar el MCE multiplicamos 4 por 2, 8. 8 dividido para 4, a 2 por 3, 6, ¿no es cierto? Menos 8 dividido para 2, a 4 por 1, 4. 6 menos 4, 2 octavos. Simplifico, mitad 1, mitad 4. Por lo tanto, me queda un cuarto. Y en el ejercicio de acá, ¿qué tenemos? 2 tercios. Menos, y acá ¿qué tenemos? ¿Recuerdan qué es esto? Una presentación en positivo. Menos por menos, más. ¿Ya? Entre estos dos queda más y aquí el signo menos sigue quedando. Entonces, 2 tercios menos 5 sextos. Buscamos el MCM, 3 por 6, 18. 18 dividido para 3 a 6 por 2, 12. Menos 18 dividido para 6 a 3 por 5, 15. Entonces, aquí nos da 10, 12 menos 15. Restamos y conservamos el signo del número mayor. Me da menos 3 dividido para 18. Entonces, aquí simplificamos de igual manera. Tercera, 1. Tercera, 6. Y listo, ahí pueden evaluar ustedes, donde tal vez se confundieron la ley de signos. Tienen que ir haciendo paso por paso cuando tenemos esto que resolver. Los signos, tanto en el numerador como denominador, primero resolvemos eso, tal cual lo tenemos aquí, tal cual lo tenemos acá. ¿Ya? Dejamos a un lado este signo y podemos resolver. O si no, ¿qué podíamos hacer también? Multiplicar los tres. Menos por menos, más por menos, menos. Me seguía quedando el menos, ¿ya? Hay distintas formas como ustedes pueden interpretar. El objetivo es que lleguemos al mismo resultado. Ok, aquí tenemos fracciones equivalentes. El otro tema que tenemos que revisar son aquellas fracciones que representan la misma cantidad, aunque su escritura, la manera de escribirse, sea totalmente diferente. Por ejemplo, es lo mismo decir un medio a decir 2 cuartos. En cantidad, en dimensión, en perímetro, si lo queremos llamar así, es exactamente igual, pero su escritura es diferente. Nosotros podemos identificar fracciones equivalentes de una manera muy fácil. Existen dos formas. La primera es dividiendo el numerador para el denominador de cada fracción. Y si el resultado es el mismo, entonces estamos hablando de que las fracciones son equivalentes. La otra forma de
descubrir si es que dos fracciones son equivalentes es multiplicando el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. ¿Qué nos dice en el primer ejercicio? Divide, expresa en forma decimal y comprueba que las fracciones 1/4, 2/8 y 3/12 sean equivalentes. La primera forma, ¿cuál es? Dividir el numerador para el denominador de cada fracción. 1/4, 1 dividido para 4 es igual a 0,25. 2 dividido para 8, que es la segunda fracción, es 0,25. ¿Podemos decir que estas son equivalentes entre sí? Por supuesto, porque el resultado es exactamente el mismo. Ahora, 2/8 con 3/12. 2/8, si dividimos 2 para 8, es a 0,25, ¿no es cierto? Y si dividimos 3 para 12, da igual 0,25. Entonces, por una forma podemos decir que estas fracciones son equivalentes totalmente, ¿ya? Ahora vamos por la segunda forma, que es multiplicando en cruz, ¿ya? Llamémosla multiplicación en cruz. Entonces, tomamos las dos primeras fracciones, 1/4, y multiplicamos en cruz por 2/8. 1 por 8 me da 8, 4 por 2, 8. ¿Se dan cuenta? Tanto numerador como denominador tienen exactamente el mismo valor, por lo tanto, son equivalentes. Ahora vamos a comprobar con la segunda, con la tercera. 2/8 dividido para 3/12. Multiplicamos en cruz, 2 por 12, 24, y 8 por 3, 24. Entonces, por cualquier forma que nosotros vayamos a tomar para comprobar si son equivalentes, nos tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, estas fracciones sí son equivalentes. Aquí tenemos ejemplos de fracciones equivalentes. Y estos ejercicios era para que lo realicen en clases, pero estamos ya a 5 minutos. A ver, realicen esto, solo este bloque, ¿ya? Y me dicen si son equivalentes o no. Pero tenemos 2 minutos porque también vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Me van diciendo, ¿son equivalentes? ¿No son equivalentes? En el primer bloque. Sí. 9 novenos y 18 18avos. Eso no es equivalente. No escuché muy bien. 9 novenos, lo que tenemos representados, perdón, 1/2 y 2/8. 1/2 y No, 2/8. ¿Es no, equivalente? no, Perfecto. El segundo, ¿es equivalente o no es equivalente? no. A ver, Muy bien. El tercero, ¿es o no es equivalente? sí, Muy No bien. dicen. El No, segundo no. sí es equivalente porque 7 por 2, 14. 1 por 14, 14. Si lo multiplicamos en cruz. Y si dividimos, 1 dividido para 7, 0,14. Y 2 dividido para 14, también es 0,14. ¿Ya? Bien, mis estimados estudiantes, vamos entonces a las preguntas de la clase en vivo. Vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Cristian Dávila. Andrés, perdón, Andrés Dávila. Primera pregunta dice, fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad aunque su escritura sea diferente. ¿Era verdadero o falso? Verdadero.
verdadero, ¿no es cierto? Esas son las fracciones equivalentes, aquellas que representan la misma cantidad, aunque su escritura sea diferente. La siguiente nos dice, los números racionales se simbolizan con la letra K. Falso. 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 ¿Con qué letra se simbolizan? Con la letra, Con la K. No. con la letra Q. ¿No es cierto? No. La Z simboliza a los números enteros. La Q simboliza los números Nacionales. racionales. ¿Ya? Y la N a los números naturales. Entonces, vamos a terminar el intento. Bien, mis estimados estudiantes, ayúdenme con su camarita, por favor, porque vamos a hacer una captura. Qué gusto, qué gusto. Perfecto. Muchas gracias. Bien, mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por esta clase. Espero haberme hecho entender, yo creo que sí, porque me captaron rapidito. ¿Ok? Que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, estamos martes, prácticamente es inicio de semana. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente interacción. Y espero que sigan así, con ese mismo ánimo. Ya falta poquito para que... Mañana, Mañana, licenciado. Listo, Gracias, listo. mañana, Muchas Noé. gracias. Mañana. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego.